y que tiene que ver con la inclusión de candidatos que registran condenas en algunos casos. Para ello vamos a conversar con el señor Percy Medina, es jefe de IDEA Internacional en el Perú, porque, ¿qué tal, señor Medina? Muy buenas tardes. Teníamos entendido que ya desde el 2020 rige una ley que precisamente prohíbe que personas sentenciadas en primera instancia puedan postular a cargos de representación popular. Si nos pudiera aclarar este panorama, por favor, para saber a qué escenario nos vamos a enfrentar todos los electores y ciudadanas el próximo mes de octubre. Muy buenas tardes. Efectivamente, hay una norma que prohíbe que aquellas personas sentenciadas por delitos graves puedan postular, y esa es una prohibición indefinida, ¿no? Aquellas personas que hubiesen sido sentenciadas por terrorismo, por narcotráfico, violación, no pueden postular a un cargo de elección popular aun cuando hubiesen cumplido la sentencia. Hay casos en los cuales otras personas han cumplido su sentencia y que al ser delitos menores, pues pueden postular. Ahora, la hoja de vida exige a las candidatas y candidatos hacer declaración de todo tipo de sentencias, incluidas sentencias civiles, ¿no? Y en todos los casos tiene que consignarse la razón de la sentencia para evaluar, pues, cuál es la trayectoria de cada uno de los candidatos y las candidatas. Entonces puede ser que algunas personas lo que tengan sean más bien sentencias civiles o sentencias penales por delitos menores que no han significado en algunos casos ni siquiera el caso de la carcelería, ¿no? Y por eso es que vemos que hay un número abultado de personas sentenciadas, son como 17% de las candidaturas en el caso de las elecciones regionales. Claro. Y entre 10-12% en el caso de las elecciones municipales. Entonces sí es un número bastante alto, pero no todos ellos han sido condenados por delitos graves. Claro. Ahora, ¿el delitos de corrupción están incluidos dentro de esta lista de delitos graves o no? Sí. También. Sí, Ajá. los delitos de corrupción también son considerados un delito grave. De hecho, la norma fue modificada también para añadir nuevos casos, y las personas que, habiendo sido sentenciadas por estos delitos, hayan cumplido o no su pena, pues están impedidos de postular, ¿no? Claro. Según un informe que ha publicado el diario El Comercio, señalan que 8 sentenciados por casos penales buscan ser gobernadores regionales, que digamos que dentro del rango de estas elecciones, de estos comicios, digamos, es un cargo importantísimo. No estamos hablando de un gobernador regional. Involucrados en hechos que tienen que ver, digamos, una trascendencia penal, ¿no? Sí, efectivamente, habrá que ver cuáles, digamos, casos penales, pues hay desde delitos graves, más o menos graves, muy graves, extremadamente graves, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, entregar un cheque sin fondos, que puede dar lugar a un delito, que narcotráfico, homicidio o violación sexual, ¿no? Porque un cheque sin fondos es una manera de estafa, pues si lo Sin pasamos duda, al sin duda, y tema por eso está de penado, por eso está penado. Pero se autoridades, trata, digamos, sin regional o duda. municipal, obviamente dice mucho del candidato también, pues, ¿no? Sin duda, y eso es algo que los electores y electoras tendrán que evaluar, Exacto. ¿no? Pero hay distintos tipos de delito y también hay que evaluar la gravedad, ¿no? No es lo mismo un narcotraficante que un irresponsable. Claro, y de hecho, hablando de irresponsables, hay también algunos casos que se incluye el tema de omisión de asistencia familiar, ¿no? Que es básicamente Exactamente, una efectivamente. figura de irresponsabilidad, por decirlo menos, respecto a las responsabilidades que se deben tener sobre los menores, ¿no? De una familia. Efectivamente, hay muchos casos, cuando uno revisa los antecedentes, hay muchos casos por omitir asistencia familiar, hay muchos casos también de violencia familiar, hay casos, en fin, hay una gran diversidad, y justamente para eso es importante la revisión de la hoja de vida, porque hay que analizar caso por caso. Si uno tiene un candidato o candidata, pues es bueno mirar qué antecedentes tiene, qué ha hecho antes en la vida,
si tiene experiencia o no tiene experiencia, y también, por supuesto, si tiene antecedentes o no de sentencias tanto civiles como penales. Pero, por ejemplo, en el caso de la hoja de vida que usted señala, ya es, digamos, un documento que se consigna, digamos, en los portales correspondientes, pero Sí. que supuestamente ha pasado ya algunos filtros, en primer término, de los propios partidos políticos. Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tienen precisamente las agrupaciones políticas al momento de convocar a personajes o personalidades para que puedan participar en un ajuste electoral que tengan precisamente, digamos, situaciones legales complicadas, como las que ha mencionado usted, ¿no? Bueno, teóricamente los partidos deberían ser justamente los filtros de las candidaturas. En la práctica vemos que no son filtros que funcionan adecuadamente, y eso ya lo hemos dicho desde hace muchas elecciones, ¿no? La ley no permite las candidaturas individuales. En otros países hay candidaturas individuales. En el Perú la ley exige, y a mí me parece muy bien, que los candidatos y candidatas sean presentados por una agrupación política, y entonces está dándole a la agrupación política la obligación de formar, seleccionar y garantizar a las candidaturas que se presentan, ¿no? El partido debería responsabilizarse por decir que un determinado candidato o candidata tiene las credenciales para hacerlo, que incluye no solamente las competencias para el cargo, es decir, que si sale elegido o elegida va a poder administrar la función pública que se le está encargando, sino también pues que tiene las condiciones de idoneidad ética, moral, etcétera, para cumplir el cargo. Lamentablemente los partidos, por diversas razones, no están cumpliendo esa labor de filtro, y siempre en las distintas elecciones lo que se constata es que hay candidatos y candidatas que, bueno, tienen pues una serie de problemas, ¿no? Ahora, eso por el lado de los partidos políticos y por el lado, por ejemplo, de las autoridades electorales, ¿qué filtros se usan y qué filtros, no sé, de pronto están fallando también? Porque todo es perfectible digamos, en este mecanismo de control finalmente en pro de mejorar nuestras instituciones democráticas y la propia vida democrática en nuestro país, ¿no? Por lo que le he entendido de la explicación en la primera parte de nuestra conversación, pues el Jurado Nacional revisa, digamos, las fichas correspondientes, pero ese es un filtro simplemente el de revisar. Hay otros mecanismos que se utilizan, se coteja información con otras instituciones públicas. ¿Cómo funciona este procedimiento? Si me Sí, pudiera explicar. el Jurado Nacional de Elecciones revisa las hojas de vida, en primer lugar, para ver que toda la información esté consignada. Si es que detecta que un candidato o candidata ha omitido información, por ejemplo, tiene una sentencia que no ha declarado, o tiene un bien que no ha declarado en su declaración de bienes y rentas, o ha puesto una formación que no le corresponde, ¿no? Alguien dice que tiene un posgrado en tal cosa y resulta que no acredita que tiene esa formación, o no acredita que tiene esa profesión, o en fin, hay cualquier información incorrecta en la hoja de vida. Si ese es el caso, entonces retira a la candidata o al candidato de la lista. Tiene también potestad, por supuesto, de retirar candidaturas si es que no cumplen con los requisitos. Si, por ejemplo, la persona no tiene la edad que necesita para postular, si es que la persona no tiene, en fin, el domicilio, en el caso de las candidaturas en las cuales se exige un domicilio, o alguna otra característica indispensable para la candidatura. En el caso de las personas que tienen sentencia por delitos graves y que están candidateando, el jurado también las retirará. Pero el jurado tiene como límite la ley, es decir, lo que la ley no impide es materia en la que el jurado no puede hacer nada. Sin embargo, los partidos sí podrían hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la ley no impide que alguien que no cumple sus deberes de asistencia familiar postule, pero un partido sí podría eventualmente hacer esa evaluación y decir, yo no quiero entre mis candidatos y candidatas a personas que no cumplen con sus responsabilidades familiares. O incluso una persona, por ejemplo, que está en Infocorp o que tiene deudas muy grandes con SUNAT o lo que fuera, eso no está prohibido por la ley. Pero un partido puede preguntarse si es adecuado para un candidato o candidata estar pues sobreendeudado y no poder
manejar sus deudas, ¿no? Claro. Si es que una autoridad puede estar en esas circunstancias. Ahora, usted, tenemos entendido, también ha participado como veedor en procesos en otros países. ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones de control y de fiscalización por parte de los entes electorales en relación a los candidatos que postulan a un cargo de elección popular, en este caso, como es las elecciones regionales y municipales? ¿Qué tipo de filtros se utilizan? ¿Son efectivos? ¿También existe el mismo escenario que se presenta en nuestro país? ¿Cuál es la experiencia que usted ha podido observar o recabar? Claro que sí. Mire, en realidad el Perú es uno de los países que más requisitos tiene y más controles tiene sobre las candidaturas. Y es uno de los países que más obligación de transparentar las candidaturas tiene. Y no obstante ello vemos todos estos problemas. Porque el problema no está en los requisitos de la ley. El problema está, en primer lugar, en la consistencia de los partidos políticos. Nosotros tenemos un sistema de partidos colapsados y por lo tanto los partidos no son un filtro adecuado, no son una escuela de cuadros, no son un mecanismo para seleccionar a las mejores personas que candidaten. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento que viene ocurriendo también en muchos otros países es que la política empieza a atraer a personas que tienen problemas con la ley, por alguna razón. Es parte también de la degradación de la propia política, y eso es algo que se registra no solo en el Perú, pero cada vez más hay personas con prontuario o con problemas de la justicia o con vinculaciones con redes ilícitas, incluso que se acercan a la política para ganar poder, para... en fin, estar cerca de donde se toman las decisiones en beneficio de estas actividades ilícitas. Entonces, ciertamente ese es un problema de preocupación no solamente en el Perú. Muy bien. Señor Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Siempre un gusto. Listo, igualmente. Gracias. Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Antes de ir a la pausa, amigos, vamos a compartir con